Amigos, amigas, ahora en la mañana de Circo Freak en Gelatina vamos a recibir al senador nacional, presidente de la UCR, economista. Está con nosotros Martín Lustó. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andas? ¿Bien? Una mañana de lunes muy intensa. Esta de situación, ¿qué ves? ¿No? Son días de mucha incertidumbre, expectativas, esto del salvataje de Trump y demás. ¿Qué estás viendo? Estoy viendo que el todo marcha de acuerdo al plan claramente no es cierto, ¿no? Si en unas horas decidiste que bajas las retenciones a cero y haces un viaje para ver si conseguís otro salvataje más, claramente lo que no está funcionando es el plan. Y nada, todavía son rumores. Lo de las retenciones lo tenemos, que tiene un costo fiscal significativo, es como un crédito muy caro, y estamos viendo qué es lo que pasa en Estados Unidos. Yo creo que deben estar reunidos los equipos para ver cómo diseñan algo. Imagino que con el mínimo costo para Estados Unidos, con el costo más bajo posible para Estados Unidos, que le resuelva el problema transitorio a la Argentina. Y estarán pergeñando cómo hacer para que no pase por el Congreso. Pero es un salvataje, ¿no? Está claro que es un salvataje político. Es un salvataje político, sin no hay ninguna duda. No hay una elaboración de un programa, un plan. Esto es salvar a Milei para que llegue y no mucho más. Bueno, así como lo escuchaba Carlos Rodríguez, que no es un economista precisamente heterodoxo. Es decir, que el plan platita de Massa fue en pesos, ahora hay un plan platita en dólares. Y como esos dólares se acaban por un mal diseño del programa económico, los están yendo a buscar. Ya se quemaron la del fondo, ¿sí? Y ahora, a ver, cuando vas al fondo es porque las cosas no te salieron bien. Cuando lo del fondo no te funciona y vas al tesoro es porque las cosas no te salieron bien doble o triplemente. ¿Qué deben estar diseñando? ¿Cómo el Tesoro de Estados Unidos, cómo Estados Unidos ayuda a la Argentina sin tener que pasar por el Congreso argentino? Y eso me parece que tiene dos vías. Una es que haya un swap de Banco Central a Banco Central, que te deja una línea de crédito abierto que tiene una tasa de interés por si necesitas los dólares. Y la otra es que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un fondo de estabilización financiera, que ese fondo compre bonos argentinos que estén por vencer. O sea, que directamente el gobierno de Estados Unidos compre esos bonos. Sí, me imagino que esas son las alternativas. Deben estar pensando algo en esa línea porque son las dos que se me ocurren donde no pasa la cuestión por el Congreso argentino y se ve que lo necesitan con urgencia, tener disponibilidad y dar una señal. Siempre es bueno tener un amigo grandote. La pregunta es, ¿qué te pide el amigo grandote? Claro, ¿cuáles son las consecuencias de un salvataje de estas características? ¿Qué imaginas? ¿Qué pide a cambio Trump? Porque gratis, porque sí, no creo que lo haga. Está claro que Trump no hace nada gratis. Su lógica, él siempre dice que los que quieren entenderlo lean El arte de la negociación. Y que entonces todo es qué es lo que consigue para sí mismo, para el Estado de Estados Unidos, para los intereses que él promueve. Y no está haciendo altruismo, digamos. No, claramente no está haciendo altruismo. Okay. Claramente no está haciendo altruismo. No es solo ayudar a un amigo ideológico, tampoco, no. Algo de eso habrá, sí, seguramente, porque él tiene una pelea desatada con Brasil, donde pensá que le sube aranceles a Brasil porque la justicia de Brasil condena a Bolsonaro. Pero hay también un lugar de la Argentina en términos geopolíticos. Que sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, con intereses significativos en el Atlántico Sur. Pensá que Trump hizo mucho hincapié en que China no manejara el canal de Panamá. Y el otro paso que existe entre el Pacífico y el Atlántico es el Estrecho de Magallanes. Ahora, Martín, ¿cuál va a ser, o al menos te pregunto a vos particularmente, pero qué pensás que va a ser la oposición frente a lo que definitivamente es una escalada ya? Ya no es Fondo Monetario Internacional, ya es directamente el Tesoro de los Estados Unidos, ya es un salvataje político. ¿Cuál debe ser la posición de justamente los distintos sectores de la oposición frente a esta escalada de endeudamiento? A ver, primero, yo creo que das en la tecla cuando decís no es el fondo. ¿Por qué? Porque el programa con el Fondo Argentina tuvo un montón. ¿Sí? 2 decenas. Programas del fondo en el mundo hay un montón. Salvataje del Tesoro americano de este tipo debe haber habido en soledad sin participar de un programa con el fondo, no más de 4 o 5. O sea, es muy... Y recientes casi que no hay. Recientes casi que no hay. A México, ¿se recuerda? Sí. La crisis del tequila. Creo que con Corea hubo algo con Uruguay, un puentecito de 3 días para que... Pero eso, así de este tipo no. Entonces es muy atípico, es cuando estás en una enorme emergencia. ¿Qué te está diciendo esa emergencia? Que el programa no funciona. Entonces, la verdad que lo que tenemos que discutir y lo que tenemos que hacer es
mostrar alternativas de cómo un programa económico funcionaría. Y también es cierto que ahora la gente va a votar y le va a decir a Milei, esta es mi opinión, como ya le dijo, che, este programa a mí no me sirve, porque ahora le podrá servir a los exportadores de granos, le podrá servir a los bonistas que les recompren la deuda de corto plazo, que entonces no tienen el riesgo ellos y los bonos subirán. Bajará transitoriamente el dólar si el apoyo de los Estados Unidos es fuerte, pero la verdad que la economía argentina sigue estancada y en recesión, ¿sí? Se empiezan a ver las cifras de una recesión, este año en Argentina no va a crecer, el ingreso disponible a las familias cae, la morosidad en tarjeta de crédito se triplicó, la morosidad en el resto de los créditos a las familias también se duplicó. Entonces estás viendo una dinámica donde la gente está padeciendo mucho un programa que fue diseñado desde otra perspectiva. Y todas estas cosas son para rescatar todo lo otro, no lo que nos está pasando cotidianamente. Ahora, ¿está terminado el gobierno? En términos políticos. ¿Está terminado en términos, más allá de lo que suceda en las elecciones? ¿Lo ves? Y del estado de fragilidad que es evidente. Esto de, ya está, chocaron, ahora es sobrevivir. ¿Qué pensás de esa dinámica? Mira, pongámoslo en términos futbolísticos. Está claro que el primer tiempo la cancherearon, en un momento iban ganando, empezaron a hacer taco, lujo, sombrerito, caño, y ahora van perdiendo el primer tiempo, no sé, 3-1, iban ganando 1-0 y van perdiendo 3-1. ¿Qué tiene que hacer un gobierno que va perdiendo 3-1 cuando tiene unas elecciones, que es como el entretiempo, donde además el público local le va a decir, o lo chiflará o lo alentará, pero en el entretiempo el director técnico tiene que decidir cómo encara la segunda mitad del partido. En principio dijeron, no vamos a cambiar. Bueno, el programa económico está escrito en piedra, Toto Caputo sigue ahí, van a quemar hasta el último dólar. Esas son las contradicciones que tiene Milei, ¿no? Sí. Por ejemplo, Milei hace la cadena nacional y dice, todo esto es gracias al apoyo de la gente. Perfecto. Ahora la gente votó en la provincia de Buenos Aires, que es el 38% del país, y te dijo, che, no es por acá. Y ahora la gente va a volver a votar. Entonces, ¿cómo es? Es gracias al apoyo de la gente, pero si la gente te dice, hasta acá llegó mi apoyo, modifica algo, ¿vos seguís de la misma manera? Eso es una enorme contradicción. Lo otro que dice Milei que es una contradicción es que la receta para el crecimiento es el superávit, y después dice que somos uno de los 5 países del mundo que tiene superávit fiscal. Argentina tiene que tener superávit porque tiene un problema de reputación. Pero ¿qué es lo que pasa con el superávit? Vos pensalo así. Si el gobierno nacional tiene superávit es porque gasta menos de lo que le ingresa. Alguien está gastando, pagando impuestos incluidos, alguien está gastando más de lo que le ingresa. ¿Quién es ese alguien? El sector privado. Entonces el sector privado está desahorrando o endeudándose, está gastando el canuto que tenía o está endeudándose por esa circunstancia del superávit fiscal. Y eso es lo que hace que el día a día sea cada vez más complicado y que la gente sienta que lo que le pasa es que no llega a fin de mes. ¿Qué es no llegó a fin de mes? Es como dice Milei, si no llegas a fin de mes te tendrías que estar muriendo en la calle. No. Lo que está pasando es que cada uno de nosotros siente que con lo que gana no puede acceder a las mismas cosas que accedía antes. Se le corta antes. Y si tiene un accidente de algún tipo, no sé, me imagino que está escuchando y está en el taxi o en el Uber, ¿se le rompe algo? Se te jodió el mes entero. Si tenés que cambiar la heladera, si tenés que comprar un par de zapatillas para los chicos, eso es lo que está pasando. Entonces, y eso parece que va a profundizarse. Que la guita no alcanza, no creo que se destruye el trabajo. Bueno, es que el gobierno cree que eso no está pasando. Es lo primero. ¿Por qué digo esto? Porque Milei dice, estamos creciendo como nunca en la historia. Y la verdad que el único motivo por el cual en las cifras interanuales creces es porque el primer semestre del año pasado fue un desastre. Fue una caída muy abrupta. Entonces caíste, rebotaste, cuando comparás decís, che, estoy arriba. Pero la dinámica de la economía desde enero viene así. De hecho, ahora empieza a caer. Entonces lo que vos tenés es que este año, cuando mires enero, diciembre, vas a tener la economía en recesión. Y el presupuesto te dice, el año que viene va a crecer 5%. ¿Y de dónde vas a crecer 5%? Algo vas a tener que modificar. Algo vas a tener que modificar. Y lamentablemente este gobierno, cuando piensa en modificar, nunca piensa en modificar para poder revertir la situación a la que la situación que le está imponiendo a los más necesitados y a la clase media. Ahora, después déjame hacer una parte de clase media, pero fíjate cómo funciona el gobierno. Nosotros votamos una ley de emergencia en discapacidad. El presidente la vetó. El Congreso insistió. Ahora Guillermo Francos dice que no la va a implementar. ¿Por qué? Porque no tiene plata. Porque las partidas que necesitan, el presupuesto no están. Claro que no están. Esta misma mañana. Sí. Claro que no están, porque el presupuesto es del año 2023. Él está
todo el tiempo reasignando partidas. Si no, no podría funcionar el gobierno. Todo el tiempo está reasignando partidas. Ahora, cuando es para una ley que no solamente votó el Congreso, sino que además insistió contra el veto, él dice que no hay plata. Es un disparate. Mientras tanto, rebajás retenciones que te podrían costar, no sé, 0,25 puntos del PBI. Casi, si se liquidaran los 7.000 millones de dólares, serían 2.000 millones de dólares. Son varios Garrahans y universidades y, Así es. y personas Así con es. discapacidad, ¿no? Bueno, ahí evidentemente está el orden de prioridades del gobierno. Me parece que eso, más allá de su relato, va quedando fuera de discusión. Ahora, ¿qué hay en el equipo económico de Milei? En Milei ¿Qué hay? sabemos las particularidades Sí. del personaje, Sí. la disociación, a veces pensar que estás hablando con alguien que de verdad no sabe lo que está pasando, pero tampoco es boludo. Toto Caputo no es ningún boludo. ¿Qué hay? ¿Impericia o es parte del plan? ¿Qué pensás? No, yo creo que hay varias cosas simultáneas. La primera es una manera de mirar la realidad, que es una manera de mirar la realidad de un equipo que es a todas luces un equipo que se ha dedicado a las finanzas. Sí. Y nada más que las finanzas. Él, Pablo Quirno y Santiago Bausili. Se han dedicado a las finanzas. Entonces tienen una manera de mirar el mundo que es a través de los bonos o no los bonos, Una o mesa de de guita. ingeniería financiera. Sí, es una manera que no tiene la mirada de qué es lo que le está pasando a la gente, no tiene la mirada de si las cosas son sustentables en el tiempo, no tiene la mirada de cómo un país aprovecha mejor sus recursos, el humano, ¿sí? La gente y los recursos naturales que tiene y la capacidad para producir, no tiene esa mirada. De hecho, yo no recuerdo un equipo económico que nunca haya salido de la ciudad de Buenos Aires. Yo te desafío a que me digas a dónde el ministro de Economía o el presidente del Banco Central o el viceministro de Economía, a qué provincia de la Argentina viajaron en los últimos 20 meses. No, ninguna. De hecho, el propio Milei tiene más viajes a Estados Unidos que a provincias argentinas. Bueno, entonces eso es lo que están mirando. Pero no es solo eso. Esta es una ciudad que es muy desigual. Yo casi apostaría cuántos viajes debe tener el ministro de Economía, el viceministro de Economía y el presidente del Banco Central. Estoy seguro que hasta la Avenida Libertador llegan, hasta la Avenida Las Heras llegan, hasta Santa Fe por ahí, Claro. hasta Córdoba me parece que no. O sea, ni siquiera dentro de la propia ciudad. Decís. Dentro de la propia ciudad. Claro. Porque Al sur, el sur pobre de la ciudad no van, decís. No lo conocen. no saben lo que está pasando. Esta ciudad es una ciudad que tiene mucha desigualdad. Cuando vos vas a los barrios más pudientes, vos ves consumo todavía en los cafés, etc. ¿Por qué? Porque es un sector de la población que no le fue tan mal el año pasado. Quizá le fue bien, las empresas donde trabajan le fue bien, el que tiene empleo registrado no perdió por adquisitivo. El que no tiene empleo registrado, el que es docente, el que es empleado público, el que es médico, el que tiene una pyme, el que tiene un comercio, lo que le está pasando es que vende menos y con precio más bajo o gana menos plata en su salario con respecto a la capacidad de compra. Eso creo que no lo están viendo. Vos pensás que es lo que hizo el gobierno de Milei. A la clase media en la Argentina se la jode permanentemente. Porque el de arriba se busca a su manera, elude impuestos, después le regalan un blanqueo. El de abajo, Argentina, tiene una red de seguridad social muy grande comparado con cualquier país de Latinoamérica. Al de medio le cobran cada vez más impuestos y le dan menos cosas. ¿Qué hizo la clase media? Dijo, bueno, yo me las rebusco igual. No me das buena educación, yo me pago un colegio parroquial. No me das buena salud, bueno, veo si pago un seguro médico, obra social, si llego, una prepaga. No me das seguridad, bueno, pago un taxi a la noche para que mis hijos vuelvan, para salir yo a la noche, pago un Uber. Entonces lo que tenés es gasto para preservarte. Eso es lo que hizo la clase media durante mucho tiempo, sin que el Estado le diera los bienes y servicios públicos imprescindibles, se apañó. Ahora viene Milei y dice, bueno, mira, te subí la prepaga, te subí el costo de los medicamentos, te subí los colegios, te subí las expensas, te subí la manera en que te provees de algún tipo de seguridad, y todas esas cosas cuando vas al sector público porque ya no te alcanza, no te las voy a mejorar. Hablo siempre, esto es Milei, siempre habla mal de la educación. Nunca lo escuché hablar bien de la educación. Nunca lo escuché hablar bien de la salud. Nunca lo escuché hablar de una idea sobre la salud y la educación para mejorar en la Argentina. Nunca. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no las quiere mejorar, que no le importan. Entonces ahora
que vos te apañabas y decías, bueno, listo, dale, la gasto yo, pago impuestos, pero la gasto yo de mi bolsillo para poder tener salud, educación, un poquito mejor, más parecido a lo que aspiro. Ahora que no lo puedo pagar, me decís que, mira, vos me dijiste, mira, listo, ya está. Te subí estas cosas, ahora no te alcanzan, bueno, voy a lo público. ¿Lo público qué estás haciendo para mejorarlo? Nada. Martín, hay como en vía de construcción distintas alternativas políticas, pensando en 2027, pero bueno, ahora se viene octubre, hizo una muy buena elección el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ahora hay como un grupo de gobernadores, Provincias Unidas, que también están ahí como tratando de construir una alternativa política. ¿Sos la pata porteña de Provincias Unidas? ¿Está bien Bueno, eso? sí, está bien, sí. Con Graciela Ocaña, sí. O sea, en la ciudad de Buenos Aires, la representación de Provincias Unidas. Las ideas de Provincias Unidas. Bueno, está dentro de ese equipo. Sí, porque nosotros pensamos que hay otra manera de resolver los problemas que Argentina tiene. Ajá. Que tienen que ver. ¿Qué representa Provincias Unidas? ¿Qué es? Una vocación de gestionar el Estado para resolver problemas sin afectar a los que más lo necesitan. Es la manera de tener superávit sin crueldad. Con las prioridades correctas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo te doy algunos ejemplos. Santa Fe y Córdoba tienen superávit. Cuando vos vas a la provincia de Santa Fe compra los medicamentos para el sistema público 85% más barato que el precio de venta al público. 85% más barato. Hizo una reforma previsional y ahorró 25.000 millones de pesos. Bajó 40% el costo de hacer obra pública porque tiene mejores procesos de licitatorios. Hay otra manera de gestionar el Estado. Ahí es donde Milei se equivoca. ¿Argentina necesita superávit? Sí. ¿Por qué necesita Argentina superávit? Porque tiene un problema de reputación. Cada vez que vos tenés déficit y emitís plata o emitís deuda, Argentina termina en una crisis de un tipo u otra. Entonces Argentina necesita para recuperar reputación superávit. ¿Cómo se logra el superávit? Gestionando mejor el Estado. A ver, no es ajuste con mejores modales que los de Milei. No, porque... No es el mismo programa, pero sin gritar. No. Es una concepción radicalmente distinta y déjame que te la explique. Hace mucho tiempo que vengo insistiendo en esto. La sociedad, el que nos está mirando, la sociedad en su totalidad tiene demandas. Salud, educación, jubilaciones, obra pública, un montón. Hay momentos que vos decís, che, tengo 15 demandas de la sociedad, tengo plata para 10, las voy a ordenar de manera prioritaria. En el momento en que vos te equivocás con las prioridades, cagaste. Lo segundo que pasa es, si vos tenés plata para 10 y tenés corrupción, si tenés plata para 10 pero la gestionás mal, vas a llegar a 8. Entonces vas a dejar demandas insatisfechas. La única manera de ir resolviendo esas cosas es gestionando bien. No es que en la Argentina, como en cualquier país del mundo, vos llegás a tener superávit cuando gestionás bien la resolución de los problemas que tenés. ¿Qué es lo que hace Milei? No es que gestiona bien los problemas. Milei corta con la motosierra, corta con la inflación, no ajustando después por inflación. Y esa motosierra lo que hace es, si fuera un bosque, tala, tira árboles abajo. No planta nada, no deja un Estado mejor. Entonces, la única manera... de hecho, quiere destruirlo, bueno, según sus propios términos, digamos. Por eso yo he votado en contra de la ley de bases. La modifiqué entera, pero el primer punto de la ley de bases era la delegación de facultades. Y yo dije, yo no le voy a delegar facultades para administrar al Estado a alguien que dice, soy el topo que viene a romper el Estado. De la misma manera que no mandaría a mi hijo a una escuela donde el director me dice, quédate tranquilo que yo vine a romper la educación. No me internaría en un hospital donde el director del hospital me dice, quédate tranquilo que yo vengo a romper la salud. Sin embargo, Martín, varios de esos gobernadores acompañaron bastante en el Congreso las reformas que impulsaba el gobierno. ¿Qué cambió? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que en un momento esa dinámica se rompió y las últimas sesiones vienen siendo todas goleadas en contra del gobierno. ¿Cuál fue el quiebre? Yo creo que tenés ahí algunos gobernadores que han acompañado más, otros menos, con mayores críticas o con mayor fortaleza o convicción para defender ciertas cosas. Pero Milei el primer año y medio los votos en el Congreso los tenía. En gran medida por el apoyo de los gobernadores. Sí, ¿qué es lo que me parece a mí que pasó? Nada, lo que muchos le advirtieron o lo que muchos por concepción de cómo se construye una sociedad y cómo tiene que ser un Estado y la fragilidad del plan económico, terminó ocurriendo. Entonces, cuando la economía argentina, frente al desastre del pasado, una herencia muy mala, decían, bueno, muchos decían, hay un único camino, y parecía que en el corto plazo funcionaba, algunos se subieron a eso o no quisieron oponerse. Y con el tiempo vieron lo que están viendo en sus provincias,
que los aparatos productivos están parados, que a la gente le cuesta llegar a fin de mes, que en algunos casos el RIGI sirve, ¿sí? Yo creo que está mal diseñado, que es caro y que da lugar para la corrupción y que lo que ha llegado hasta ahora en el RIGI es solamente, en su enorme mayoría, 85% de lo que hubiera ocurrido de todas maneras en la Argentina, con lo cual se diste recursos. Pero lo que los gobernadores están viendo ahora es que el camino que el gobierno le propuso para una mejor Argentina en sus provincias y mejores situaciones para la gente en sus provincias no está pasando. Y también ven un gobierno que no escucha. A mí un intendente me dijo, lo contaba el otro día, que tenía reuniones con el gobierno, pero era como reunirse con los simuladores. Ajá. Hay una oficina, hay un teléfono, hay una secretaria, hay un escritorio, pero después no pasa nada. Hacen de cuenta que tienen un diálogo. Exacto. Mesas, mesitas. Entonces, no hay respuesta. Y yo creo que la conjunción de, por un lado, ver que la economía no funciona, sobre todo la economía real, que es la que le importa a los gobernadores, qué es lo que pasa con la producción en sus provincias, más la falta de respuesta. Y que encima les llamaba listas en las provincias también, ¿no? Porque de última... Sí, también. Sí, y también hay conflictos también, más políticos. Hay algunos gobernadores que igual decidieron ir para allá, no sé, el caso de Cornejo o de Frigerio o en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Esta es una ciudad que fue atacada sistemáticamente por el gobierno nacional. Fue atacada nuestro modo de convivencia y respeto por el prójimo. Fue atacada porque el turismo se hizo crema. Fue atacada porque atacó la cultura. Fue atacada porque atacó a los jubilados. Esta es una ciudad con muchos adultos mayores. Fue atacada porque atacó la educación. Fue atacada porque ataca la salud. Y sin embargo, lo que vemos es que el PRO que gobierna la ciudad, bueno, está con la Libertad Avanza. Martín, si pensás... Claramente, perdón, ¿no? De vez Sí. en cuando, porque las derrotas también duelen claramente, no hubiera pasado si nosotros hubiéramos ganado la ciudad. No, claro. Y lo que fue Juntos por el Cambio está completamente estallado, voló por los aires. Sí. Cuando vos me preguntaste antes Sí. lo de los gobernadores, si nosotros hubiéramos ganado la ciudad, está claro que estaríamos ahí. Pero te pregunto ahí, por ejemplo, hablando de gobernadores, por alguien que mencionaste, Puyaro. Tenés una cercanía personal, ideológica, bueno, parte del mismo espacio. Puyaro dijo hace poco que el kirchnerismo no vuelve nunca más. Y ahí con un punto de contacto esto de kirchnerismo nunca más de Milei. ¿Qué pensás de esa forma de convivir políticamente con un sector de la sociedad que dice, che, pero estamos acá, ¿eh? Sí, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Alguien que dice, me parece que es parte de una expresión política, que no son las que yo tengo, ni las comparto. Otra cosa es cuando alguien dice, los vamos a, ¿cómo es que dice Milei? El último cajón, el clavo del cajón y todo eso. Sí. La verdad que esta es mi concepción, ya lo he dicho muchas veces. La fantasía de que vos vas a construir un país porque el otro que piensa distinto no va a existir, no solamente es una mentira que te contás a vos mismo, es una mentira que le contás al resto de la sociedad, sino que es peligrosa y mala. Peligrosa porque engendra violencia y mala porque, como decía antes, la única manera de construir un mejor Estado y construir una mejor sociedad es debatir, es tener en consideración lo que el otro está mirando. La realidad es siempre muy compleja. Y yo digo que cuando vos te aproximas a la realidad es como aproximarte a un mapa de noche. Venís con una linterna. Y vos con tu linterna, que es tu ideología, tu experiencia, iluminás una parte de eso. Hay otros que vienen desde otro lugar, desde otra experiencia vital, desde otra formación, que iluminan otra parte de ese mapa. Y la única manera de comprender la totalidad del mapa es tratar de iluminarlo entre todos. No hay otra manera. No hay otra manera. Yo soy economista. Miro las cosas de la perspectiva del economista, pero alguien que hace trabajo social lo va a mirar de otra manera. Pero a vos esa idea de no vuelven más, que se mueran, que no existan, etc. No te representa. No, pero nunca me representó. Tenés en el Senado, obviamente, por el laburo. Tampoco me representa alguien que dice vamos por todo. No me representa alguien que dice tener las soluciones de todo. Ahí es donde la soberbia de Milei es muy mala consejera, igual que otras soberbias en el pasado, porque inclusive cuando vos tenés que ir al médico y te da un diagnóstico, esta es mi mujer, perdón. Atendela, no quiero, por favor. Amor, ¿qué haces? ¿Te puedo llamar después? Beso. Pero, beso, chao.
Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. No, llegó ayer de viaje, además. Cosas de pareja. Está trabajando y llegó ayer de viaje, la mañana arrancó muy temprano. Decirle que venga alguna mañana y charlamos también con ella sobre. Le va a encantar. Lo que pasa es que ahora está haciendo una serie, entonces arrancó a las 6 de la mañana y llegó ayer del Festival de San Sebastián. Ah, viene de allá, claro. Porque presentaron la película en la que ella trabaja con Marilu Marini, que la dirigió Hendler, abrió el Festival de San Sebastián. Ah, grosa. Bueno, la vamos a invitar, que venga. Yo no creo. Sí. Nadie Igual hay dice- soberbias, ¿viste? Y soberbias también, porque hay soberbias con poder adquisitivo y soberbias con palo a los jubilados en la calle. ¿Qué sé yo, viste? Sin ninguna ¿no? duda. Puede ser porque si no la discusión es sobre las formas, ¿viste, Martín? Pero, Y a veces. pero vos fíjate, no es sobre la forma. Cuando alguien dice, Milei, dice, no importa lo que piense, yo tengo la solución. Cuando vos vas a un médico y el médico te da un mal diagnóstico, vos a veces buscás, si podés, otra alternativa. A veces, en el peor de los diagnósticos posible, un cáncer, o hay un médico que te va a decir, primero hace rayos y después te opero, y otro te va a decir, no, primero te opero y después te hago los rayos. La verdad es que esto de que hay una única solución para los problemas argentinos, cuando los problemas argentinos son complejos y los arrastramos de hace mucho tiempo, es una boludez. Es una boludez. Y creo que la propia Cristina de vez en cuando dice, bueno, el problema de Argentina es este, pero antes cuando lo tenía a mano no lo reconocía de la misma manera. ¿No? Cuando habla de bimonetarismo o de cómo Argentina tiene, si ese es un problema, si la Argentina piensa mucho en dólares, no es algo que antes ella lo hubiera abordado como corresponde. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, mira, todos reflexionamos y todos entendemos que hay una mirada distinta donde el otro trajo un problema a la mesa o una mirada sobre cómo se resuelve y que entre todos lo vamos a resolver mejor. Yo pienso eso. ¿Eso quiere decir que te contagias la idea del otro? No, pero yo siempre hablo con todos. Este es el primer gobierno que yo he visto en donde no solamente no habla, sino que si pensás distinto te castiga. Fuerte. Fuerte. Bueno. Martín, por último, teniendo en cuenta que el gobierno está en un estado de fragilidad, es evidente, está débil, viene por una elección, va rumbo a octubre y hay que ver qué pasa, está siendo rescatado directamente por Donald Trump. Frente a ese escenario de policrisis, ¿qué imaginás? Porque también hay muchas conversaciones, ¿viste? Asamblea Legislativa, juicio político, alternativas plan B de algún sector del poder económico sin necesariamente esperar al 2027, ¿viste? Esas cosas que son parte de la conversación. ¿Cuál es la responsabilidad de la oposición en ese sentido y qué pensás de esas dinámicas políticas? Primero, tenemos elecciones. Tenemos elecciones en un poquito más de un mes. Entonces había una oportunidad muy grande para que la sociedad diga qué es lo que piensa. Yo puedo tener una idea. Yo creo que Milei administra el Estado de manera tal que va a dejar un Estado cada vez peor. Porque, ya lo sabemos, suponete que vos tenés un auto y lo dejás tirado en la calle y no lo mantenés. El día que lo vas a encender, probablemente no arranque. Y la nafta que te quedó adentro puede tener problemas porque se va a haber pasado, pudrido, etc. Si en tu casa dejás las cosas sin arreglar, tarde o temprano le cerrás la casa y te va 3 meses, después te encontrás con la casa peor. Milei no hace mantenimiento del Estado, con lo cual va a dejar un Estado peor. Yo, ¿qué es lo que veo? Veo lo siguiente. Primero hay que dejar que la sociedad se manifieste. Y después algo que estamos haciendo, que es impedir que destroce cosas que después no tienen arreglo. Pero sí, correcto. En el Congreso hay sectores que le votan en contra, eso ya lo estamos viendo. Habrá que ver si se repite en una elección mala para el gobierno en octubre, el escenario es bien complejo, pero frente a la posibilidad de una crisis institucional, ¿existe? ¿Está? ¿La ven? ¿Se conversa? Sí, yo creo que ¿Es sí. parte del panorama? Yo creo que lamentablemente existe porque el gobierno se metió en un problemón. No hay golpismo de instituyentes, esta idea de la política quiere voltear a Milei. No, yo lo que digo es que Caputo dijo que, que ustedes en el Congreso querían voltear a Milei. Pero Caputo y Milei armaron un plan económico que es como un Shenga, ¿no? Que es inestable. Y después le van sacando piezas. Dice, bueno, el dólar va a ir a 600. Uy, esta pieza ya no está. El riesgo país se va a derrumbar. Uy, esta pieza no está. La tasa de interés va a ir para abajo. Uy, esta pieza ya no está. Somos un gobierno que no tiene casta. Uy, esta pieza ya no está. Al que roba le voy a cortar la mano. Uy, esta pieza ya no está. Entonces, la verdad es que se metieron en un lugar, diseñaron un plan económico y le dijeron cosas a la sociedad que hicieron que esa torre que construyeron con piezas se vea que es frágil. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición? Tiene que velar. Primero, No empujar la torre. Pero claro. Da que la tocas y se cae. Pero también. claro, lo que hay que pensar es cómo se sale de ahí. La torre es frágil. La torre es frágil. Ellos siguen sacando piezas. Ahora están alquilando dólares para ver cómo
emparchan un poquito esa torre, pero esa torre a la sociedad argentina no le sirve. ¿Qué tiene que hacer la oposición? Tiene que hablar y tiene que diseñar un futuro para la Argentina. Por si el gobierno tiene problemas más grandes y entra en una crisis peor, o para proponerle a la sociedad una alternativa en el 2027. Tiene que estar pensando, tenemos que estar pensando cómo se resuelven los problemas, porque la verdad que las crisis... Que queda muy lejos el 2027 a mucha gente, ¿no? También Sí. por eso te pregunto, ¿viste? Por los ruidos de... y bueno, también la democracia tiene otras herramientas, ¿no? Está votar, pero también Sí, constitucionalmente hay otras Pero yo cuestiones. quiero recordar lo siguiente, nosotros, todos estamos enojados. Y esto no funciona y está claro, en mi opinión, desde el día 1, por eso tuve las posturas que tuve, porque creía que iba en un muy mal rumbo. Incluso contra la mayoría de tu propio partido, eso lo Sí, debo sí, reconocer. sí. Sí. Para mí iba en un muy mal rumbo. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Las crisis, hay algunos que dicen, no, las crisis son oportunidades. Las crisis son una mierda. Cada crisis que hubo en la Argentina te deja con un salto de desigualdad más grande. ¿Por qué? Porque cada vez que vos tenés una crisis, ¿quién gana y quién pierde? Pierde el que no tiene, Milei diría, capital financiero, básicamente dólares en el colchón. Viene la crisis, viene la devaluación y no tenés dólares. ¿Quién más pierde? El que no tiene un trabajo en blanco. ¿Por qué? Porque viene la crisis, viene la devaluación, suben los precios y el que no tiene un trabajo en blanco pierde poder adquisitivo. ¿Quién más pierde? El que no tiene sus cosas. ¿Por qué? Porque al día siguiente tenés que pagar, si no tenés tu casa, al día siguiente tenés que salir a alquilar más caro. Entonces, ¿quién Sí. pierde? Cuando viene Sí, una sí. crisis, siempre pierden los de abajo y lo que Claro, pero ocurre es que eso se ya está ensancha. pasando, eso es lo que digo. Sí, Pues ya pero están por- perdiendo. Y al mismo tiempo, si para que eso no suceda es que venga Donald Trump y ponga 30.000 palos verdes, decir, che, pará. No, La forma de contener esa torre es muy costosa también. La forma de... Primero, yo lo que digo es, yo quiero que no haya crisis en la Argentina. Que no estalle todo por los aires. Siempre quiero que no estalle todo por los aires. También creo que este gobierno, como dije, se subió a un Shenga, construyó un Shenga y está sacando piezas. Ahora intenta recomponer, pero sigue estando en un Shenga. Y eligieron subirse arriba del Shenga y encima burlarse de todos. Entonces yo creo que están en una construcción recontra frágil, diseñada por ellos mismos. O sea, tiene hay que- ves irresponsabilidad además en el Pero gobierno claro, frente a pero- una situación frágil. Pero claro, Profundizarla. sí, Claro. siguen haciendo eso. ¿Y qué creo que hay que hacer? Pensar cómo se pasa, no a ellos dos, a la gente de esa torre de Shenga, a algo que tenga estabilidad y algo que tenga perspectiva de mejorar, a algo que no termine en una crisis. Ahora, este sigue siendo un gobierno que juega con fuego todo el tiempo. Ellos mismos autogeneraron esta situación, esta fragilidad en la que están. ¿Cómo? Les advirtió todo el mundo, economistas de todo tipo y color le dijeron, che, ustedes dos están piloteando, Milei, Caputo están piloteando el avión, sí, ahí adelante, a 500 kilómetros hay un frente de tormenta. ¿A cuánto viaja el avión? A 900 kilómetros por hora. Bueno, tenés 40 minutos. Después tenés 30 minutos, tenés 20 minutos, tenés 10 minutos. Bueno, ahora llegaste al frente de tormenta al cual todo el mundo te avisó que iba a estar. Todo el mundo le dijo que iba a estar ahí. Y acelera. Sí, acelera y va a buscar ayuda de otros pilotos. Llama a la torre en Estados Unidos y dice, che, me metí en un frente de tormenta. Todos me dijeron que iba a caer en este frente de tormenta, pero acá estoy acá. ¿Qué me dice la torre de control que haga? Y ahí hay un problema, que lo señalábamos al principio, es Trump tiene una lógica que es de negociación. No, ¿qué va a Entonces- pedir a cambio? Me Bueno. genera muchas dudas. Tenemos que estar atentos. Y yo voy a decir una cosa más. Cuando le debes a los mercados en la Argentina, tenés más grados de flexibilidad para negociar, conoces a los actores, te sentás y le decís, mirá, estamos todos en un problema colectivo. Deuda acá, adentro. Cuando tenés deuda Sí. acá. Cuando tenés deuda con el exterior, no estamos todos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque acá cualquier cosa que hagas tiene un impacto y el otro dice, bueno, es tu problema. En todo caso no me pagarás los bonos, pero no es lo mismo, no estoy tan comprometido con tu futuro. Cuando vos le debes al fondo, tiene más grados de distancia, Ya gobierno un poquito con vos. porque tiene prioridad siempre para cobrar. Cuando ya le debes directamente a estados y que son potencias, en el caso de Estados Unidos o de China, tenés mucho menos grado de libertad. Y estás perdiendo, es verdad que estás perdiendo soberanía cuando entras en estas cuestiones, salvo que uses tan bien los recursos que después puedas readquirir grados de soberanía, grados de libertad. Pero no es lo que ha hecho el gobierno. Le entró el blanqueo y los usó mal.
le entró al fondo, lo usó mal. Cada 6 meses está en la misma situación. Sí, Y por necesita un eso, rescate. Todo en marcha acorde al plan parece que no es tan cierto. Martín, gracias por haber venido. Tengo una última duda. No es personal, no es con vos, es con los economistas. Si en la carrera de economía hay una materia que es metáforas, ¿Por qué? por la cantidad de metáforas que usan para explicar la política económica, No, porque tal vez está a la mano para que se entienda, pero todos tienen como una utilización de la metáfora muy llamativa. no tiene que ver con la carrera, creo que tiene que ver con lo siguiente. No hay una materia que es metáfora Cuando- 1, metáfora 2. Es solamente. Claro, el resto no se estudia. Sí, total. No, que me pasa lo siguiente. La verdad que cuando yo era chico, miraba, no sé, televisión, programa político, era un embole, no se Claro, entendía claro. nada. Y hay ciertas cosas que son técnicas. Hay ciertas cosas que son técnicas. Sí, se entienden mejor con... Después te das sí. cuenta cuando, no sé, yo he sido columnista en programa de radio, he Sí, me escrito acuerdo. columnista en un diario, tratás de explicar las cosas para que se entiendan más. Está bien. A veces pierde profundidad, Lo que pero pasa, la verdad que lo que pasa es que a veces mezclan las metáforas, ¿viste? A ver. Arrancan por el fútbol y terminan con un barco. Y el cocinero de... Vos decís, pará, ¿cuál era entonces? La Cunza es el metáforas. De todos Ah, los mirá. economistas que conozco, seguirlo a la Cunza es el que más metáforas distintas en una misma explicación utiliza. Mirá. Pero a veces funciona, a veces no. Melconian es un gran utilizador de metáforas. Sí, sí. De metáfora además tipo tachero. Sí. Hay Álvarez Agis, hubo una que no le salió bien. ¿Cuál La, de fue? la deuda como la falopa, al principio es rica. También una metáfora que no terminó bien, pero usan metáforas. No sé, hay algo ahí. Sí, no, es que creo que a veces. La de Shenga la entendí. La del avión no. La del avión y tiene, sí, pero la de Shenga es más clara. Está No, bien. pero es cierto, ellos se subieron a esa torre que construyeron su propia fragilidad. Nadie los está empujando. Está claro. Se están empujando solos. Fíjate que Caputo ni siquiera viene al Congreso. No, sí, está claro. La verdad que. Martín, gracias por haber venido. No, gracias a Martín ti. Lustó en la mañana de Gelatina.